Let me say something about in Romania because you were talking about that earlier. I was talking about that Déjenme earlier. compartirles primero antes de compartir sobre Rumania. My first trip to Romania was right after the communist government had been overthrown. Mi primer viaje a Rumania fue cuando el gobierno comunista había sido echado afuera. And the Greek Orthodox Church was in control of religion during the communist reign. Y la iglesia ortodoxa estaba a cargo de la religión en los años del comunismo. And even after the communist government had been overthrown, Y aún después de que el gobierno comunista había sido echado afuera, the Greek Orthodox Church was still in control of the education or school system. los ortodoxos estaban a cargo de la educación y del sistema escolar. And they didn't like us being there at all. Y a ellos no les agradaba que nosotros estuviéramos ahí. The priest would actually be worshipped. The priest Would actually be worshipped. el sacerdote de ellos en ese lugar le daban a adoración la gente. If he walked down the street, people would actually bow down and kiss his ring. Cuando él caminaba por las calles, la gente se arrodillaba y besaban su anillo. And they felt very threatened by us bringing the true gospel in. Y ellos se sentían amenazados porque nosotros estábamos trayendo y compartiendo el evangelio. And they would do everything they could to disrupt our services or hinder us from carrying the gospel. Y ellos trataban de hacer cualquier cosa para interrumpir nuestros servicios. And I never will forget, Y nunca voy a olvidar, we had a service one night, una noche teníamos nuestro servicio and after I got through preaching, y después de que yo terminé de predicar, I gave an invitation and many people came for salvation. hice la invitación y mucha gente vino para salvación. And we were explaining about what true salvation was Y estábamos compartiendo lo que es la verdadera salvación and what baptism really meant. y lo que el bautismo realmente significa. And one of the major priests from the Greek Orthodox Church happened to be there. Y uno de los sacerdotes de los ortodoxos griegos que estaban ahí, And he was extremely mad about those people leaving the church and becoming Christians. se encontraba en ese servicio y él estaba muy molesto al ver que la gente estaba dejando esa religión y se estaban volviendo cristianos. And through the translators, I asked some of the individuals that were there accepting Christ. Y a través del traductor le pregunté a esas personas que estaban aceptando a Cristo. I said, you know, by him being here and him being upset about what is going on, your kids may be hindered from getting any education or furthering their education. Les dije, ustedes saben que al tomar esta decisión en este momento y este sacerdote estando aquí viéndoles, ¿saben ustedes que sus hijos pueden ser echados fuera de las escuelas?
And I never will forget the answer that came back from those Y individuals. nunca me voy a olvidar la respuesta que ellos me dieron. They said, if I can trust Christ with my eternity, Ellos me dijeron, si yo puedo creer en Dios y confiarle toda mi eternidad, surely I can trust Christ with my kids' education. seguramente puedo confiar en Cristo y entregarle a mis hijos en su educación. Something funny, Bobby. Algo chistoso de eso. I can remember. I remember something. Me acuerdo de algo chistoso. I remember the first time, that we went to Naha. Me acuerdo la primera vez que fuimos a Naha con la cantones. And Quintana was going to take us up the mountain. Y Chanquín Caña nos iba a llevar a una montaña. The ancient ceremonial ground. Yeah, where they had put the traditional worship Donde tienen puesto todas las cosas tradicionales que ellos usaban para sus rituales. And they said they never carried any foreigners there before. Y nos dijeron que nunca habían ellos llevado o nunca llevan a gente que llega ahí de visita. And I wasn't sure they were taking us there to sacrifice. Y, I know, we thought we were going to be sacrificed. y nosotros pensamos que nos iban a llevar allá para sacrificarnos. Que habíamos llegado por primera vez ahí. But I can remember climbing up the mountain in the rainforest. Pero recuerdo que nos metimos a la selva y empezamos a subir esa montaña. And the Mayans had the tunic, the white tunic, and the flip-flops. Y los mayas iban con nosotros con sus túnicas blancas y sus sandalias. And they were just running with ease up the mountain. Y ellos iban como que casi como corriendo subiendo esa montaña. And we had on all of our hiking boots and our shoes. Y nosotros teníamos nuestros zapatos, nuestras botas. And we were slipping and falling over trees. Y nos resbalábamos a cada rato por el lodo, nos That's caíamos. blood from my head to our toes. Yeah. Teníamos lodo desde los pies hasta la cabeza. We looked like a hog been wallering in the mud. Parecíamos puercos de montes, todos sucios. Your shoes. Tell them about your shoes. Oh yeah, my shoes. I don't know what happened to my shoes. Yo no sé qué pasó con mis zapatos. The whole sole came off except the very toe part. Toda la plantilla de mis zapatos se rompieron, se cayeron. So they were like flip-flops. Parecía que andaba yo en sandalias. And Kanya's son, Y el hijo de Caña, he was a little bitty boy. un niño pequeño. I guess Kanya thought I was an old man. Yo creo que Caña se dio cuenta que yo ya estaba viejo. So he told his son to help me up and down the mountain. Así que le dijo a su hijo que me ayudara a bajarse de la montaña. Finally, I had to tell him to move because if I fell on him, I'd kill him. Y ya fue que yo le dije que se moviera porque venía resbalándome yo y si le caía encima lo iba a matar. And I remember we were climbing up and you would grab hold of stuff to help climb up the hill. Y me acuerdo que estábamos subiendo y tratamos de agarrarnos de ramas y de lo que había ahí. And I remember I was about to grab hold of a tree. Y recuerdo que yo estaba a punto de poner mi mano sobre un árbol. And Jesse was interpreting. Y Isaí estaba traduciendo. And all of a sudden he said, "Don't grab that tree." Y entonces el traductor le dijo, no te agarres de ese árbol. And it had huge spikes on it. Porque tenía espinas grandes. All the way around it and all the way up. And they said Todo el árbol tenía espinas. Y esas espinas son venenosas. And when we came back, we had to throw our clothes away because they were too dirty to do anything with. Y cuando bajamos esta montaña estábamos todos sucios.
and I had to get another pair of shoes from Bobby Wilcox. Y tuve que conseguir otros zapatos. Kanye and them tunics were still Y completely todos los white. mayas con sus túnicas bien limpiecitos. Yes, I was glad to get home. Entonces yo estaba contento de haber bajado ya eso. Let me share something from Romania as well, because I thought that was really neat. Déjame compartir algo más sobre Rumania. One year when I was in Romania, I was staying with one of the pastors in his home. Una vez que yo estaba en Rumania, estaba con los pastores, con un pastor en su casa. And we had been out doing evangelism, and it was really late at night. Y habíamos estado haciendo evangelismo y ya era muy tarde de la noche. And we got home, and I ran into the bedroom to lay down. Y llegué a la casa y me metí al cuarto para recostarme. And all of a sudden, the pastor knocked on the door Y de repente el pastor tocó a la puerta and said one of the older ladies in the village had passed away. y me dijo que una de las ancianas del pueblo había fallecido And he was going over to her home to visit. y que él iba a ir a visitar And that he would be back el shortly. funeral And he would be back shortly. y que iba a regresar pronto. Well, in a little while, he came back and knocked on the door again. Bueno, se fue y regresó una vez más al rato y tocó a la puerta una vez más. And he said they want you to come over to her house, Y me dijo, ellos quieren que tú vayas a la casa and they want you to do the funeral tomorrow. y quieren ellos que tú lleves a cabo el funeral mañana. And I'd never seen this lady in my life. Y yo nunca había visto a esta mujer en mi vida, nunca la había conocido. So I go to the house, Así que yo voy a la casa and here is this lady laying on the dining room table. y ahí se encontraba el cuerpo de la mujer acostado sobre una mesa. And so we spent some time. I prayed with the family. Así que pasé un tiempo ahí, oré por la familia And then the next morning was going to be the funeral. y luego al día siguiente en la mañana se iba a llevar al cabo el servicio funeral. And so when we get there the next day, Así que cuando llegué el día siguiente, they had made her a beautiful hand-carved wooden casket. le habían hecho ya una caja muy hermosa de madera And they had closed off the main street of the village. y tenían cerrada a las calles del pueblo. And they put two stools out there and put her on the stools in the casket. Y pusieron sobre dos bases pusieron la caja Because her wish is that everyone would come to know Christ. And so they wanted evangelism proclaimed at her funeral. porque ella, su deseo fue que todos conocieran a Cristo y ella pidió que en su funeral se compartiera el evangelio. So the traffic was stopped and everybody had gathered around in the street. Así que el tráfico se detuvo y todos llegaron ahí a la calle. And so I just preached the gospel. Y yo solamente compartí el evangelio. And after everything was through, they put her on the back of a little bitty Romanian truck. Y después de que terminó todo, pusieron la caja sobre una camioneta, Put flowers all over the casket. pusieron flores alrededor de toda la caja And then we had to walk behind the truck up this huge mountainside. y teníamos todos que caminar detrás de la camioneta hasta un monte To where she was going to be buried. a donde iba a ser sepultada ella. And then we had to do all of that all over again in that village. Y teníamos que hacer todo eso en ese pueblo. But her wish is, even in her death, Pero su deseo fue que aún en su muerte, that the gospel would be proclaimed so everybody could hear que el about Christ. evangelio se proclamara para que todos pudieran escuchar de Jesucristo. Hey, I know something else. I guess. Dice, hay algo más que quiero compartir. More time? Yeah, go ahead. We have 10 hours from here to Okay. 10 horas de aquí a Well, Cancún. you know, there's more than one way to be part of missionary work. Hay más de una manera para poder ser parte de un trabajo misionero. Some people are called to go in person, Algunos son llamados a ir personalmente, but you know, some people are called just
to be part of the support of those who go. Pero a otros son llamados a hacer el apoyo para aquellos que van. And you can be part of missions by one praying for the missionaries that are going, Y uno puede ser parte al orar por los misioneros que están yendo, and also financially supporting those y missionaries. también poder apoyarlos financieramente. Our church and me personally, we are part of missions around the world that we don't actually go ourselves. Nuestra iglesia y yo personalmente somos parte de varias misiones que se llevan a cabo alrededor del mundo, misiones a las cuales nosotros nunca vamos. But as Christians, we give to support those who are called to go to those other Pero places. como cristianos estamos apoyando a aquellos que han sido llamados a ir a esos lugares. For example, we support Bible students in Zambia, Africa, financially. Por ejemplo, nosotros apoyamos financieramente a estudiantes de Instituto Bíblico en Zambia, So that they will be trained to be missionaries and go out into their own country. para que sean entrenados para ser misioneros y puedan llevar el evangelio a sus propios países To share the gospel. y compartir el evangelio. And we have never actually been to Zambia, Y realmente nosotros nunca hemos estado en Zambia, yet we are part of that work. pero aún así somos parte de ese trabajo. We also support pastors in parts of Malawi that we've never been to. También nosotros apoyamos a pastores en algunas partes de Malawi, en lugares donde nosotros nunca hemos ido. And in the country of Mozambique. Y también en el país de Mozambique. And locally we support, our local missions. Y localmente también apoyamos a nuestras misiones locales. We financially give to our local Baptist Association, the LBA. Financieramente damos a nuestra asociación, The Lawrence Baptist Association. la Asociación Bautista. We also give financially to the Georgia Baptist Mission. También damos también damos financieramente al estado de Georgia, que está encargado de las misiones de nuestra iglesia. And we also support financially the International Mission Board. Y también apoyamos internacionalmente a unas organizaciones. So we're part of all of those missionaries and all of their work that they're doing just because we give financially and pray for them. Así que somos parte también de muchas otras misiones alrededor del mundo, porque estamos dando financieramente, pero también estamos orando por todos ellos. So there is a way for all Christians to be part of the mission, the Great Commission of God, Jesus himself telling us to go throughout the world with the gospel. Así que también para todo el cristiano hay la posibilidad de poder ser parte de las misiones. Así como cuando Jesús nos llamó a ir a predicar el evangelio. Because if we can't go, we can give. Porque si no podemos ir, podemos dar. I need 20 pesos. Oh, Lord. Dumb as you never. 20 pesos. That's what I said. We Todo can bien, give. Nathan. We got to support missionaries. Do they have change? Maybe. No, pues vengo cargado. If I give them 500, they ain't gonna give me nothing back. They probably. I'm supporting missionaries. How much you got? I ain't got that much. I got a Well, let me 10. see what. I got a 10. 5 pesos. You got any? Nada. I got 5. Oh Lord, we're too short. Hold on. I have 5 here. Okay. Supporting local missionaries. 5 pesos. Supporting Jesse. Here, sponsor. 5
Go to the Lacandón. It takes mucho dinero. Ya te cansaste, ¿no? Qué rato, But- cansado. Can I say something else? Yeah. But what Joy said is true because with our association we have 53 churches. Lo que el pastor Joy estaba diciendo es verdad. Por ejemplo, en nuestra asociación tenemos a 53 iglesias. And I would not be able, nor would the other people that go with me be able to do that if it wasn't for the support of people in those churches and those churches supporting us. Y nosotros no podríamos llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo si no fuese por el apoyo de estas iglesias y de las personas que nos están apoyando. For example, the church plant in the Philippines was started by helped to start by a smaller church in our association. Por ejemplo, la iglesia que se plantó en las Filipinas fue apoyada por medio de una iglesia pequeña en nuestra asociación. And the other works that we're doing, we would not be able to do if it wasn't for people coming together, working together to accomplish the Great Commission. Y los trabajos que estamos haciendo en las misiones no se podría llevar a cabo si no fuese por todas aquellas iglesias y gente que se están uniendo para llevar a cabo la gran comisión. Even the work that we're doing here with the Mayan Indians, Aún con el trabajo que estamos haciendo aquí con los mayas, it's churches coming together. Baker Baptist, that Joey is pastor of, hay iglesias que se están uniendo como Baker Baptist, que es donde el pastor Joey pastorea, and then other churches have helped along the way. y otras iglesias también han apoyado. And we've got many of our churches that help give the $1,200 a month that we send to help send David down here. Y tenemos también otras iglesias que nos ayudan a apoyar mensualmente para poder enviar al misionero. Now they may not ever be able to come, Tal vez ellos de nuestras iglesias, nunca van a poder venir acá, but they have a heart to reach those people. pero tienen el corazón de poder alcanzar a estas personas. And so they may not feel the calling to get on a plane and come to Chiapas, Tal vez ellos no sientan el llamado de subirse a un avión y venir hasta Chiapas, but they're just as much a part of the work as what we're doing pero now. están siendo parte del trabajo que nosotros estamos haciendo acá. Because if it wasn't for them, we wouldn't be able to do it. Porque si no fuese por ellos, nosotros no pudiéramos llevarlo a cabo. Okay. We invite you to join us for our second program. Te invitamos a que nos sigas en nuestro siguiente programa, That'll be coming up on the Veracidad Channel. que va a ser que viene aquí en Veracidad Channel. Bye, y'all. Adiós, amigos. Okay, just say that part. We invite you for our second program of a road trip Okay. in Veracidad Channel. For Veracidad? Yeah, channel. Okay. We invite. Say it again. Say it again. Say it again. Yeah. We invite you to follow. What did you just say? We invite you to watch our second program or whatever. Okay. We invite you to join us for our second program. Oh, come on, let him record. Oh, Lord. Bobby. Let him record. Okay. 3, 2, 1.